Buenas tardes. Ahora vamos a hablar sobre la fisiología del dolor. Para ello tenemos que definir qué es el dolor. De forma general, el dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no funciona o no está bien. El dolor va a ser una sensación desagradable como un pinchazo, un hormigueo, picadura, ardor o molestia. Este dolor puede ser agudo, sordo, intermitente o ser constante. El dolor, según la IASP, que quiere decir International Association for the Study of Pain, está definido como una experiencia sensorial o emocional desagradable que está asociada a un daño tisular real o potencial, o puede estar descrita en términos de un daño determinado. Por lo tanto, el dolor es subjetivo y existe siempre que un paciente diga que algo le duele. En esta definición que nos da la IASP, destaca que el dolor va a estar asociado a un daño tisular o que se describe como producido por este mismo daño, pero evita decir claramente que el dolor va a estar producido por él mismo. Esto nos va a permitir considerar todas las formas de dolor en las que no hay un daño tisular que las ocasione, generalmente como una consecuencia de las lesiones neurológicas, y los pacientes describirán el dolor como si estuvieran producidos por una lesión periférica. Por lo tanto, el dolor tendrá una alta prevalencia y un gran impacto individual, familiar, laboral, social y económico. El 30% de la población va a referir haber padecido un dolor en los días previos. El dolor irá aumentando con la edad, llegando al 42.6% de los mayores de 65 años. El dolor crónico tiene una alta incidencia, especialmente en la tercera edad, que es una parte de la población que refiere haber tenido dolor en un 60.5%. En el caso generacional, la mujer está más afectada que el hombre. La población joven padece más dolor de cabeza. La población mayor a los 65 años padece más dolores en las extremidades inferiores. Hasta el 61.7% de las personas con dolor toman algún fármaco para ayudar a disminuir o mitigar el mismo. Existe un 29% de autoprescripción cuando existe presencia del dolor. El dolor incide en las relaciones de la vida diaria en un 56%. Por lo tanto, el dolor va a ser la manifestación clínica más frecuente
no obstante que su manejo no es todo lo deseable que debería ser. Las causas de este deficiente manejo se van a orientar en tres áreas fundamentales: en los profesionales, en la población y en la administración sanitaria. Si hablamos de dolor, tenemos que hablar de lo que es la fisiología del dolor. Para ello, tenemos que describir que existen receptores nerviosos o receptores nociceptivos cuyas terminaciones libres son fibras nerviosas localizadas en el tejido cutáneo, en las articulaciones, en músculos y en las paredes de las vísceras, que van a captar los estímulos dolorosos y los transforman en impulsos. Van a existir tres tipos de nociceptores. Vamos a tener los mecanorreceptores, que son estimulados por presión de la piel, los termorreceptores, que son estimulados por temperaturas extremas, y los receptores polimodales, que responden indistintamente a estímulos nociceptivos mecánicos, térmicos y químicos. A su vez, se puede clasificar a la sensibilidad, de acuerdo al examen, en la sensibilidad superficial exteroceptiva, la sensibilidad táctil epicrítica protopática, la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa. Por otro lado, tenemos a la sensibilidad profunda propioceptiva, que abarca a la sinestesia, varestesia, palestesia y barognosia. Y la sensibilidad combinada o cortical, que nos da la grafestesia y la esterognosia. Tenemos un cuadro de la clasificación de los tipos de sensibilidad, donde tenemos la sensibilidad superficial exteroceptiva, la sensibilidad profunda propioceptiva y la sensibilidad combinada o cortical. Dentro de la sensibilidad superficial exteroceptiva vamos a tener a la sensibilidad táctil, la sensibilidad térmica, la sensibilidad dolorosa. A su vez, la sensibilidad táctil nos va a dar a la sensibilidad epicrítica, que es la discriminativa o fina, y la sensibilidad protopática o grosera. La sensibilidad profunda propioceptiva nos da lo que es la sinestesia, palestesia, varestesia, barognosia. Y por último, la sensibilidad combinada o cortical nos va a dar a la distinción entre dos puntos, que es la sensación epicrítica, la grafestesia y la estereognosia. Todo este cuadro es lo que viene a ser el examen de la sensibilidad. Antes de pasar a hablar de las vías exteroceptivas o superficiales, debo mencionar que el proceso de dolor se inicia con la activación de la sensibilización periférica, donde tiene lugar la transducción a través del cual el estímulo nociceptivo se transforma en un impulso eléctrico. Por lo tanto,
La fibra nerviosa es estimulada a través de un impulso nervioso denominado potencial de acción, que ya hemos hablado anteriormente, y es conducido hasta la segunda neurona localizada en el asta dorsal de la médula. Este proceso de modulación en el asta dorsal es intervenido por las proyecciones de las fibras periféricas y fibras descendentes de centros superiores. Si hablamos de la vía exteroceptiva o superficial, decimos que este sistema va a ser el conjunto de receptores sensitivos formado por órganos terminales sensitivos especiales que están distribuidos en la piel y las mucosas. Este conjunto de receptores reciben estímulos de origen exterior y los nervios aferentes que llevan la información sensitiva aferente al sistema nervioso central. Los estímulos externos que van a excitar al sistema exteroceptivo van a ser el frío, el calor, la presión, el dolor y los estímulos recogidos por el sentido del tacto. Tenemos a la sensibilidad protopática, que va a ser la sensibilidad más primitiva y difusa, que responde a todos los excitantes cutáneos dolorosos, al calor y al frío extremos y al tacto grosero. La sensibilidad epicrítica asegura una discriminación más fina, localizada y exacta, permitiendo apreciar el estímulo de poca intensidad, que normalmente ejerce influencia inhibitoria sobre el sistema protopático. La sensibilidad termoalgésica, que es temperatura y dolor, se transmite al encéfalo por una vía diferente. Las vías del dolor más conocidas van a ser los nociceptores periféricos, que van a activar mediante un estímulo doloroso. Este estímulo doloroso se va a transmitir a la médula espinal y luego las vías ascendentes van a transmitir este estímulo doloroso a la corteza del cerebro, al tálamo y a otras regiones del cerebro. Y como una respuesta vamos a tener a las vías descendentes, que van a transmitir la modulación del dolor a la periferia, provocando una respuesta. Ahora, el proceso del dolor que ya hemos descrito es a través de la fibra nerviosa, que es estimulada, provocando un proceso de modulación. Vamos a tener diferentes tipos de dolor. Tenemos al dolor agudo y al dolor crónico. El dolor agudo se considera tal como la consecuencia sensorial inmediata de la activación del sistema nociceptivo, como una señal de alarma
que está disparada por los sistemas protectores del organismo. El dolor agudo se debe generalmente, como he dicho a un principio, a un daño tisular somático o visceral y se desarrolla con un curso temporal. Sigue de cerca el proceso de reparación y cicatrización de la lesión causal. Si no existen complicaciones, el dolor agudo desaparece junto con la lesión que la ha originado. Describimos el dolor crónico, que es aquel dolor que persiste más allá del dolor que la ha originado y permanece una vez que la lesión desaparece. Generalmente el dolor crónico es un síntoma de una enfermedad persistente cuya evolución continúa, es constante o en brotes. Esto quiere decir que aparece, desaparece y vuelve a aparecer y así sucesivamente, como en forma de brotes. Esto nos conlleva a la presencia de dolor aún en ausencia de la lesión periférica. La distinción o la diferencia entre ambos tipos de dolor es importante, ya que el dolor crónico va a ser el resultado del dolor agudo. El dolor crónico es el resultado de mecanismos fisiopatológicos distintos a los del agudo. Pero la diferencia más importante es la relación entre lesión y dolor, una relación que siempre está presente en los dolores agudos y desaparece o difícilmente se lo identifica en un dolor crónico. Tenemos el dolor somático. El dolor somático es aquel que va a afectar a la piel, músculos, articulaciones, ligamentos o huesos. Y se trata de un dolor muy localizado que está circunscrito a una zona determinada que está dañada y se caracteriza por sensaciones claras y precisas. Tenemos el dolor visceral. Este dolor está producido por lesiones que afectan a órganos internos. Por lo tanto, es la forma de dolor que aparece con mucha frecuencia como consecuencia de enfermedades y su síntoma habitual en la mayor parte de los síndromes dolorosos, agudos y crónicos son de interés clínico. El dolor visceral presenta una serie de características y propiedades que van a diferenciar del dolor somático. Estas van a ser que no todas las vísceras serán sensibles al dolor. El dolor visceral puede aparecer sin tener relación directa con lesiones. En algunos tipos de daños viscerales que no causan dolor, es un dolor vago, mal localizado y se extiende más allá de los órganos comprometidos. Con frecuencia se refiere a la superficie del organismo en zonas distantes de la víscera que lo origina.
y va acompañado de intensas reacciones reflejas, motoras y vegetativas. Ahora vamos a describir el dolor nociceptivo. Este tipo de dolor es normal o sensorial y forma parte de todo lo que se conoce en cuanto a las sensaciones normales como la visión o el tacto. Este tipo de dolor aparece en todos los individuos normales como consecuencia de la aplicación de estímulos que producen daño o lesión a órganos viscerales o somáticos. El dolor nociceptivo será la consecuencia de la activación del sistema neurofisiológico que va a estar constituido por nociceptores periféricos, vías centrales de la sensación dolorosa y corteza cerebral. La intensidad y la duración de las sensaciones de dolor nociceptivo dependerán de la modulación de las señales de lesión tisular a lo largo de la vía nociceptiva. Pero el dolor nociceptivo se debe siempre a la activación de un sistema sensorial específico que está encargado de su transmisión. Tenemos el dolor neuropático. El dolor neuropático anormal o patológico aparece en una minoría de individuos como resultado de enfermedad o lesión del sistema nervioso central o periférico. El dolor neuropático serán sensaciones aberrantes o anormales de dolor. Tenemos la neuralgia del trigémino, el miembro fantasma o causalgia. Entre los dolores de tipo neuropático se encuentran los que se presentan de forma espontánea en ausencia de la lesión causal, de las reducciones anormales del umbral del dolor y los dolores producidos por el tacto y por estímulos mecánicos de baja intensidad. En los casos de dolor neuropático, el sistema nociceptivo se comportará de una forma anormal y estas formas de dolor pueden ser consideradas como expresiones alteradas. El síntoma más llamativo del dolor neuropático va a ser la falta de relación causal entre la lesión tisular y el dolor. Existen características, por ejemplo, en los adultos mayores, cuya imagen es fundamentalmente negativa y va a estar ligada estrechamente a imágenes de aislamiento, de soledad, de dependencia, indigencia y un declive intelectual. Por lo tanto, se dice que el dolor es el enemigo más temible del hombre y no así la muerte. El dolor entonces en los adultos mayores tiene ciertas peculiaridades psicológicas. Se van a ver sometidos a estrés a causa de la disminución de las funciones sistemáticas
de la desaparición o muerte de personas queridas por la situación económica, el descenso del estatus social, a lo que normalmente se puede considerar un grupo activo social. Luego podemos añadir una capacidad biológica de adaptación que es reducida a causa de la edad. A todas estas dificultades lógicas, el adulto mayor presenta otro tipo de problemas que se van a añadir con cierta frecuencia, como un ambiente incapaz de ofrecer ayuda y una sintomatología dolorosa que en condiciones normales puede considerarse aceptable para conseguir algún interés hacia sí mismo. Podemos tomar en cuenta de que detrás del dolor en el adulto mayor se esconden otro tipo de alteraciones de tipo psicológico y de comportamiento, que es aún más elevado y de preocupación. Generalmente resulta difícil establecer en el adulto mayor si es que la sintomatología se deriva de procesos nociceptivos o si es reflejo de la necesidad de relaciones sociales seguras, o incluso ante una causa orgánica de dolor, en el que las reacciones y comportamiento están asociadas al dolor y se han demostrado de forma tan útil para un paciente que continúa comportándose del mismo modo. Entonces, hasta aquí todo lo que es de forma concisa la fisiología del dolor y los tipos de dolor que podemos presentar. Vamos a continuar con las actividades en la plataforma.